Revelado, con la herencia de mi esposo compré una finca extraordinaria, pero mi hijo descubrió un oscuro secreto que podría destruirlo todo. Con cada paso que María daba hacia la entrada de la finca, un torrente de emociones la envolvía. La luz dorada del atardecer iluminaba su rostro cansado, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Era un nuevo comienzo, una oportunidad que creía perdida tras la muerte de su esposo. Sin embargo, esa sensación de esperanza se desvanecía con cada susurro de duda que escuchaba alrededor, murmullos sobre una madre soltera que se atrevía a soñar en un pueblo donde los valores familiares aún pesaban como una carga. El eco de los chismes se hacía presente. ¿Por qué compra una finca en ruinas? ¿Acaso se volvió loca? Se decían sus vecinas con miradas de desaprobación. María tragaba sus palabras, sofocando la angustia que la embargaba. Deseaba demostrarles que ese lugar podría ser un refugio, un hogar repleto de nuevas memorias junto a su hijo Javier. Pero con cada día que pasaba, la presión y el juicio la acechaban. Mientras tanto, Javier, navegando entre la adolescencia y la vida adulta, comenzaba a sentir el peso del legado familiar y la inesperada herencia. La relación entre madre e hijo se tornaba tensa, como un hilo estirado a punto de romperse. Él sentía que el amor de su madre, aunque lleno de intenciones, no alcanzaba para cubrir la traición que empezaba a descubrir. Cuando encontró aquel antiguo baúl en el desván, una ola de curiosidad lo invadió. Sabía que al abrirlo podría desenterrar secretos que cambiarían su vida para siempre. En su mente, la imagen de su padre, quien había sido su héroe, comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la sombra de la desconfianza. Con pensamientos atormentados, el joven se presionaba a sí mismo para ignorar la inquietud que lo invadía. Tal vez no sea verdad, se decía, intentando convencerse, pero la inquietud se tradujo en insomnio, en un desasosiego que lo mantenía en pie durante largas noches. Cuando finalmente decidió abrir el baúl, descubrió documentos que desnudaban un pasado lleno de promesas incumplidas y malos entendidos que habían dado forma a su vida y a la de su madre. Mientras tanto, María luchaba en silencio. Sabía que la finca era más que una simple propiedad, simbolizaba su deseo de construir un futuro. Pero la incomprensión de Javier la ahogaba. ¿Y si este camino nos separa aún más?, reflexionó, sintiendo cómo su corazón se contraía de miedo. La indulgencia ante las habladurías del pueblo y la relación con su hijo se convertían en un campo de batalla. Sentía que cada intento por hablar con él se transformaba en un pleito, en un choque inminente que podría terminar por llevarse todo lo que amaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El aire en la finca se volvió denso, como si el propio suelo supiera de las verdades reprimidas que pesaban sobre ellos. María sentía que estaba al borde de un abismo. La desesperación crecía dentro y con ella un deseo voraz de proteger a Javier de cualquier tormenta que pudiera desatarse. Pero también sabía, como mujer, que a veces las verdades necesarias podían cortarle las alas a cualquier esperanza. ¿Qué debo hacer?, repetía en su mente, sintiendo que el amor que la mantenía aferrada podría volverse una cadena que la condenara. Instintivamente, su mano buscó el viejo retrato de su esposo. Sus ojos, una mezcla de miedo y determinación, escudriñaron aquel pasado. La pregunta era clara y aterradora. ¿Debería ella arriesgarlo todo por la verdad o mantener a su hijo a salvo en un sueño que podría ser solo ilusión?
El sutil crujir de las tablas de la finca resonó, como si una respuesta lo estuviera reclamando, llevándola a una encrucijada donde el amor y la verdad se entrelazaban en una danza turbulenta. ¿Podrían el amor y la verdad coexistir o estaban condenados a encontrarse en el ocaso del dolor? María se despertó antes del alba, el sonido del viento susurrando a través de las grietas de la finca. Aún con la mente embotada de sueños inquietantes, sabía que cada amanecer significaba una nueva oportunidad. Sin embargo, el peso del secreto que su hijo había encontrado la mantenía atrapada en una red de dudas. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, sintió la necesidad de transformar estos momentos de confusión en acciones concretas. Decidió que no podía esperar más. Había llegado el momento de abordar la situación con Javier, de buscar juntos la verdad sobre los documentos que había encontrado. Anotó una lista de cosas que quería discutir con él. Sin embargo, el temor a la reacción de su hijo se agolpaba en su pecho. ¿Podría el diálogo abrir una nueva vía para su relación o, en cambio, solo aumentaría la distancia entre ellos? Con el primer rayo de sol, María se dirigió a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Mientras cortaba el pan, un instante de claridad la atravesó. No podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Había dedicado su vida a sus seres queridos y a su sueño de una vida mejor. La granja era su refugio y su esperanza, pero dejar que los rumores y el caos la sumieran en el desconcierto era algo que debía evitar a toda costa. Después de despertar a Javier, el ambiente era tenso. El chico, que aún luchaba con la confusión de sus propios hallazgos, parecía distante. Su mirada estaba perdida en algún rincón de la habitación, como si esperara que la conversación no se produjera. María decidió romper el hielo con un tono ligero, preguntándole sobre sus planes del día. Sin embargo, las respuestas de Javier eran monótonas, casi ensayadas. Finalmente decidió que era hora de abordar el tema espinoso. «Javier, necesito hablarte sobre lo que encontraste en el baúl», decía, con la voz entrecortada pero firme. Su hijo levantó la mirada, mezclando preocupación y desconfianza. Era evidente que las palabras que seguían podían cambiarlo todo. Mientras ella explicaba su perspectiva, la tensión en la sala iba en aumento. Javier respondió con amargura, culpándola por los secretos y las mentiras de su padre. Cada palabra parecía drenar la energía de María, pero no podía permitirse rendirse. Se acordó de todo lo que había sacrificado por Javier y por su futuro. «No estoy ocultando nada por malicia, hijo», insistió. «Lo que quiero es que tengamos un nuevo comienzo, sin las sombras del pasado». Las palabras de María, aunque cargadas de amor, no parecían calar hondo. Javier seguía sintiéndose atrapado entre el recuerdo de su padre y la realidad de su madre. En ese momento, el choque generacional se intensificó y el abismo entre los dos se volvió más profundo. María se encontraba en un laberinto emocional. ¿Cómo convencer a su hijo de que la verdad, aunque dolorosa, podría ser una liberación? La tarde avanzaba y la crisis familiar parecía desbordarse. Decidió llevar a Javier a recorrer la finca, mostrarle su belleza y recordar los sueños que una vez habían compartido. Al pasear entre los árboles y sentir el viento fresco, María sintió cómo el entorno podía ser el refugio que necesitaban. Con cada paso, ella intuía que debía haber un camino hacia el entendimiento, pero el temor al enfrentamiento seguía latente. Cuando se sentaron en un viejo banco de madera, rodeados por la belleza del lugar, María buscó dentro de sí la valentía para hablar. Estaba a punto de mencionar el verdadero legado que su esposo había dejado, algo que podía unirlos en lugar de separarlos. Sin embargo, una intensa incertidumbre la detuvo. ¿Y si Javier no estaba listo para escuchar? ¿Y si la verdad era en efecto un muro que nunca podrían sortear? Todo se reducía a un instante en el que ambas vidas pendían de un hilo. María aspiró con fuerza, por fin dispuesta a arriesgarse.
pero el sonido de una rama rompiéndose la hizo mirar hacia el camino que llevaban. Un nuevo visitante se acercaba a la finca, y con él un posible giro en la trama de sus vidas. ¿Sería alguien que traería más caos o tal vez la clave que ambos necesitaban para enfrentar lo que estaba por venir? María sintió cómo el aire se volvía pesado cuando el visitante se acercó. Aunque la figura que se delineaba en el horizonte portaba un aire de familiaridad, su corazón se aceleraba. ¿Sería alguien que conocía su historia o un extraño que complicaría aún más su situación con Javier? Decidió que independientemente de la identidad de la persona, era momento de tomar el control de su vida y de enfrentar sus problemas. El hombre llegó, presentándose como Lucas, un antiguo amigo de su esposo. La sorpresa de María se mezcló con un leve alivio. Alguien que había formado parte de su pasado, incluso en medio del desasosiego que sentía. Sin embargo, Lucas cargaba su propio peso emocional y su mirada se detenía en Javier con una intensidad que hacía que María se preguntara qué secretos compartían. «Sé que hables de mi padre», dijo Javier, cortante. Su voz había perdido la monotonía y había un filo en su tono que hizo que María se sintiera nerviosa. Lucas, con calma, respondió: «He venido porque creo que hay cosas que necesitan ser aclaradas y que podrían ayudar a ambos a entender lo que está sucediendo». Con esas palabras, María sintió que el terreno se estremecía bajo sus pies. Lucas realmente tenía la capacidad de proporcionar respuestas, o, más importante, estaba listo para afrontar las verdades que se desplegarían de un momento a otro. María observó cómo la tensión interna de Javier aumentaba. Podía casi ver cómo sus pensamientos luchaban por salir a la superficie, agolpándose en su mente. Decidió que, sin importar lo que pasara, debía mantenerse firme. Era su oportunidad de demostrar que la verdad no era un enemigo, sino un camino hacia la reconciliación. Lo que encontramos en el baúl no se trata solo de secretos oscuros, María empezó. Es sobre el legado y las decisiones que tomamos. Lucas, quizás tú puedas ayudarnos a ver las cosas desde otra perspectiva. Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía, pero eso le daba esperanza. Tal vez la luz del entendimiento podría disipar las sombras que habían permanecido entre ellos durante tanto tiempo. Lucas asintió y su mirada se volvió compasiva. Sin embargo, tenía su propia lucha consigo mismo. Sabía que el pasado de su amigo estaba lleno de decisiones complejas, que, si no se abordaban, podrían seguir afectando a María y a Javier de maneras imprevistas. Me encantaría ayudar, pero también debo ser honesto. No puedo hablar en nombre de tu padre sin imponer también su carga. Las decisiones que tomó fueron motivadas por sus miedos y anhelos, y a menudo lo que creemos que hemos heredado de él no es necesariamente una carga, explicó. Mientras las palabras de Lucas flotaban en el aire, María se dio cuenta de que este era el momento del que había estado tan asustada, pero que también representaba la posibilidad de liberación. Si la verdad podía alimentarse de la comprensión, quizás también podría transformar lo que había sido un camino lleno de rencores en uno de sanación. Pero, ¿estaría Javier listo para aceptar esa verdad? En sus ojos había un brillo de ferocidad, como si luchara contra fuerzas internas que parecían querer arrastrarlo al abismo del dolor emocional. María se dio cuenta de que, más allá de la historia familiar, lo que realmente necesitaba su hijo era la oportunidad de ser escuchado. Las voces que llevaban años silenciadas clamaban por salir. «Javier», dijo, sintiendo que era el momento de conectar. Esta es nuestra oportunidad para redefinir lo que significa ser familia. Hablemos, sin miedo a las verdades que podamos descubrir. Antes de que Javier pudiera responder, un nuevo ruido interrumpió la conversación, desestabilizando el frágil equilibrio que se estaba construyendo. De repente,
otra persona apareció al final del camino, y el corazón de María se detuvo al reconocer a la figura. Lo que sugiere el nuevo rostro podría cambiar su destino y el de su hijo para siempre. ¿Sería el momento de una confrontación que llevara a la verdad que tanto anhelaban, o más bien una nueva complicación a su ya confusa situación? La sorpresa que causó la figura emergente fue abrumadora. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pues esa presencia desataría un torrente de emociones que ya empezaba a sentir apretar su pecho. La persona que se acercaba era Marta, la hermana de Javier. Desde hacía años su relación había sido casi inexistente, llena de distancias emocionales y recriminaciones pasadas. «¿Qué haces aquí, Marta?», preguntó Javier. Su voz era un susurro tenso que apenas logró ocultar la incredulidad. «Vine porque me enteré de que había asuntos familiares por resolver», respondió ella, en un tono que oscilaba entre la cortesía y la desafiante. «No puedo quedarme con la duda de lo que ha estado ocurriendo». Marta, como un corcho que había salido a la superficie en medio de agua turbulenta, trajo consigo un torrente de confusión. María se preguntaba si la llegada de Marta representaba una oportunidad de sanar viejas heridas, o si por el contrario haría que la situación se enredara aún más. Sin embargo, una chispa de determinación encendió su interior. Había llegado el momento de confrontar lo inevitable. «Si este es un momento de verdad, entonces debemos ser valientes», dijo María, mirando a ambos jóvenes. El impulso de su voz era casi palpable, un llamado a la acción en medio del caos emocional. «No podemos eludir los temas que nos han dividido», añadió, decidida a facilitar un espacio donde las verdades pudieran salir a la luz. Esta no solo era la historia de su esposo o de su historia familiar, era la base sobre la cual estaba construyendo el futuro de su hijo. Javier, con los ojos entrecerrados, pareció meditar las palabras de su madre. María sintió que era su momento de brillar, de demostrar que era capaz de ser la arquitecta de su propio destino. Miró a Lucas, quien estaba tan inmóvil como un observador distante, y luego a Marta, cuyo rostro mostraba una mezcla de sorpresa y resignación. Lucas tiene razón. Las decisiones de nuestro pasado son un espejo de nuestros miedos. A veces creemos que lo heredado nos define, pero podemos elegir, dijo, dejando que sus palabras pesaran en la atmósfera. Estaba en juego la posibilidad de transformar el legado familiar y con ello sus propias inseguridades. Marta tomó un respiro profundo, como si hubiera encontrado un destello de luz en la oscuridad. «No quiero que Javier repita nuestros errores. Quiero que pueda ser feliz», confesó, sus ojos brillando con una sinceridad cruda. Era esa franqueza la que tanto había faltado entre ellos, y por un momento María sintió que las viejas rencillas podían disiparse ante la posibilidad de un futuro colectivo. «Entonces comencemos desde aquí», propuso María. «Hablemos sobre lo que nos ha atormentado, lo que hemos perdido y lo que podemos construir juntos. Este es un espacio seguro para compartirlo todo». La convicción de su voz resonaba como un eco de liberación, capaz de atravesar las barreras impuestas por años de malentendidos. Mientras las palabras de María creaban un nuevo comienzo, Javier y Marta intercambiaron miradas cargadas de significados encontrados. La conexión entre ellos, aunque tensa, mostraba señales de un potencial despertar. María se aferró a esa esperanza, vislumbrando que quizás la valentía de expresar lo que llevaban guardado abriría las puertas hacia un entendimiento más profundo. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, el sonido de un teléfono interrumpió el ambiente, rompiendo la tensión con un timbre que parecía premonitorio. Javier se dio la vuelta y miró su teléfono con una mezcla de confusión y temor. El nombre que aparecía en la pantalla era uno que podía cambiarlo todo. «Es de la oficina de mi padre»,
murmuró él, y de inmediato la atmósfera se tornó sombría, reflejando el peso de un secreto que quizás estaba a punto de abrir su mundo aún más. ¿Sería ese el momento de la verdad que había estado esperando? ¿O una nueva tormenta se avecinaba para desbaratar la frágil reconciliación? Javier luchaba con la respiración, mientras la pantalla brillaba frente a él, como si el dispositivo tuviera la capacidad de revelar más que solo un nombre. María sintió como el aire se volvía denso, cargado de la tensión que emanaba de su hijo. Su mente comenzó a dar vueltas, preguntándose qué implicaciones tendría esa llamada en el delicado equilibrio que había intentado crear entre ellos. «Debo contestar», hizo una pausa. Su mirada era un reflejo de conflicto. La responsabilidad que sentía como hijo y el deseo de preservar ese momento frágil lo estruchaban como una presa atrapada en una inundación emocional. María asintió, sintiendo que cada segundo contaba. «Escucha, Javier», comenzó, su tono firme pero suave. «Cada decisión que tomas cuenta. Puede ser que hoy sea el de dar un paso hacia adelante o hacia atrás». Era su momento de ejercitar no solo su papel de madre, sino de líder en esa búsqueda de sanación familiar. Al contestar la llamada, Javier se giró hacia la ventana, como si buscara respuestas en el horizonte mudo que se extendía ante él. La conversación del otro lado de la línea era indescifrable, pero el cambio en su expresión era palpable. La ansiedad se manifestaba en su cuerpo, mientras una sombra de preocupación atravesaba su rostro. María hizo un esfuerzo consciente por focalizar su atención en Marta, quien permanecía al margen, sintiendo que el momento que había anhelado se estaba desvaneciendo. «¿Te gustaría hablar sobre lo que has sentido todo este tiempo?», preguntó, no solo para desviar la atención de Javier, sino como un intento de abrir un canal de comunicación con su cuñada. Marta mostró resistencia en un primer momento. Su postura era defensiva, pero María percibió que había un destello de vulnerabilidad en su mirada. Era una invitación, una oportunidad para abordar el dolor no resuelto que pesaba sobre ellas. «Es complicado. Sentí que nunca estaba a la altura de las expectativas», dijo Marta, su voz quebrándose ligeramente. «Todos tenemos cicatrices», aseguró María. «No somos nuestros errores. En este momento, cada una de nosotras tiene la oportunidad de redefinir nuestro papel». Su discurso emocional se transformaba en un ejercicio de empoderamiento tanto para Marta como para ella misma. Sentía que al fortalecer a Marta, también lograba cimentar su propia resiliencia. Mientras tanto, los murmullos de Javier se intensificaban, llenos de preocupación y desconcierto. La mente de María divagó, preguntándose si esa llamada estaba relacionada con el legado de su esposo, o si las verdades ocultas de la familia estaban a punto de salir a la superficie. ¿Qué tal si compartimos nuestras expectativas? Quizás hablar de lo que queríamos, de cómo nos sentimos al respecto, podría abrir caminos nuevos, sugirió María, en un esfuerzo por mantener la conversación fluyente a pesar de la creciente incomodidad. Poco a poco, las barreras emocionales comenzaron a desmoronarse en la conversación entre ella y Marta. La sinceridad se convertía en un puente entre ellas, mientras compartían anécdotas de su infancia y las complicaciones de ser parte de una familia marcada por la culpa y el miedo. Era un avance cauteloso, pero significativo. Se sentía como un bloque de hielo derritiéndose en las manos del sol. De repente, la voz de Javier cortó el ambiente y con un tono grave anunció: «Debo ir a la oficina de papá. Dicen que es urgente». El peso de sus palabras significaba que algo más grande estaba en juego. María sintió como si se le detuviera el corazón. ¿Qué implicaría esa urgencia? Mientras su mente se despejaba de las palabras de Javier, también se llenaba de preguntas inquietantes.
A pesar de su compromiso con el momento, sabía que esto podría desestabilizar el tejido aún frágil que estaban comenzando a tejer. ¿Te acompañamos? Quizás podamos afrontarlo juntos, ofreció Marta, mostrando una inesperada disposición a unirse al inminente viaje. La incertidumbre de esa respuesta de Javier se convirtió en un nuevo dilema familiar, uno que desataba temores de lo que podría encontrarse en la oficina de su padre. Con una mezcla de miedo y determinación, María dejó escapar un susurro. Las decisiones de esta familia jamás han sido sencillas, pero hoy puede ser diferente. Solo quedaba un paso más para cruzar ese umbral. Con el amor y la esperanza entrelazados en el aire, María se preparó para el inevitable viaje, donde descubriría no solo secretos familiares, sino también el verdadero valor de quiénes eran como individuos. Pero cuando miró a su alrededor, el sentimiento de que no todo estaba resuelto se apoderó de ella. ¿Qué secretos aún quedaban por desenterrar? María tomó un respiro profundo antes de salir de la casa. Aquel momento no solo marcaba el inicio del viaje hacia la oficina de su marido, sino que también era un punto de inflexión en su vida. Los sentimientos de inseguridad y miedo se entrelazaban con una determinación renovada. Sabía que el camino que tenían por delante no solo podría revelar la verdad sobre el legado de su esposo, sino que también podría proporcionarles la oportunidad de redefinir su propia identidad. En el camino, mientras Javier conducía, María intentó mantener la calma. Observaba el paisaje cambiar a través de la ventanilla, pero su mente viajaba en dirección opuesta. Las conversaciones con Marta de momentos anteriores reverberaban dentro de ella. Era evidente que había un muro que debían derribar, un proceso de sanación que debían iniciar. El peso de la historia de su familia estaba en el aire, palpable y presionante. «¿Qué tan callada, mamá?», preguntó Javier, rompiendo su trance. «Solo pienso en lo que viene. Esta visita puede ser un cambio importante para nosotros», respondió, intentando proyectar confianza. Pero en su interior luchaba con un torbellino de incertidumbres. La llamada que recibió Javier la había dejado inquieta. Había algo que no se decía, algo oculto bajo la superficie que probablemente estallaría en el peor momento. Marta, sentada en el asiento trasero, parecía una sombra. Después de haber compartido su vulnerabilidad, ahora proyectaba un aura de incertidumbre. María podía ver cómo su mente corría, tratando de sentido de lo que estaba a punto de pasar. Pensó para sí misma, echando una mirada por el retrovisor a su cuñada. Al llegar a la oficina, el edificio de aspecto austero se alzaba como un símbolo de una vida cuidada y a la vez acumulada con el paso del tiempo. La ambigüedad de lo que podrían encontrar dentro apretaba el pecho de María. Sin embargo, su deseo de abrir una nueva etapa con su familia la empujaba adelante. «Recordemos que somos más fuertes juntos», dijo, tomando las manos de Javier y Marta antes de entrar. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente, traicionando la tormenta interna que la acompañaba. Al cruzar la puerta, una brisa helada recorrió su piel. La recepción estaba desordenada, documentos esparcidos como si un vendaval hubiera pasado. El buceador al otro lado del mostrador levantó la mirada y soltó un suspiro decidido. Los esperaba. Tienen que hablar con el abogado de su padre. Es urgente. El tono de la recepcionista no auguraba nada bueno. Mientras caminaban hacia la sala de reuniones, una mezcla de ansiedad y anticipación inyectaba adrenalina en las venas de María. A cada paso, sus pensamientos giraban en torno a lo que podría salir a la luz, la herencia, la casa que habían adquirido y todos los secretos que se atesoraban lentamente. Al entrar en el despacho, el abogado, un hombre mayor con un rostro sereno, aguardaba de pie, como si ya supiera que su mensaje cambiaría todo.
María, paralizada por la incertidumbre, se preguntó si estaba a punto de obtener respuestas o si una nueva pesadilla comenzaría. «Lo siento», comenzó el abogado, su mirada abandonando los documentos sobre la mesa. María sintió cómo un frío helado le recorría la espalda, mientras la atención se centraba en el abogado. Era el momento de la verdad, el momento de enfrentar el pasado y sus entresijos. La atmósfera, cargada de expectativa, se palpaba en la piel. Se acercaba una revelación que cambiaría no solo sus vidas, sino también la dirección de sus decisiones futuras. A medida que la historia comenzaba a desenrollarse, un nuevo dilema se presentó, una conexión con el legado de su esposo que posiblemente marcaría aún más la naturaleza de su propia herencia familiar. Este episodio apenas comenzaba, y las piezas del rompecabezas estaban listas para ser reconfiguradas. Pero cuando el abogado comenzó a hablar, la pregunta que resonaba en su mente era: ¿cómo afectaría esto su camino hacia la sanación? La voz del abogado resonó en la sala, llenando cada rincón de un significado latente. Su padre dejó ciertos activos, pero hay un legado que va más allá del dinero y las propiedades. Hay secretos que deben ser revelados. María sintió que el aire se volvía más denso, como si cada palabra del abogado pesara sobre sus hombros. Javier, sentado a su lado, apretó la mano de su madre. Marta, con expresión entre preocupada y curiosa, prestó atención al abogado, esperando una aclaración. Pero la familiaridad de aquella situación no hacía más que aumentar el nerviosismo de María. La figura que había perdido, el hombre que había amado, se desvanecía ante ella, dejándola con la incertidumbre de su legado. Entre esos activos, continuó el abogado, hay una finca que varios miembros de la familia han reclamado. Su padre la adquirió no solo como propiedad, sino como un símbolo de su historia. María tragó saliva, reconociendo que aquel lugar no era un terreno cualquiera, era su hogar durante la infancia de Javier. Ahora su significado parecía ir más allá de lo que recordaba. Era un enclave de recuerdos posiblemente ocultos, un sitio que podría estar repleto de verdad y traición. Necesitamos que entiendan que esta situación es complicada, añadió el abogado. Existen disputas legales con otros herederos y las emociones están a flor de piel. Tendrán que decidir qué hacer. La mente de María se agitó como un torbellino. ¿Por qué había tantos secretos y resentimientos asociados con una finca familiar? ¿Qué había hecho su esposo para provocar este conflicto? Podría ser una oportunidad para sanar antiguas heridas, sugirió Javier, evidentemente intentando ver lo positivo. Su voz estaba cargada de esperanza, pero María no podía dejar de pensar en la presión que eso implicaba. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a todo lo que esa herencia traía? En su interior, María empezó a preguntarse si podría convertirse en la mediadora entre el legado que su esposo había dejado y la familia que a menudo se sentía más dividida que unida. ¿Era capaz de llevar el peso de esta carga? A medida que el abogado pasaba a detallar el proceso legal y las implicaciones de sus decisiones, María comenzó a analizar cómo esa herencia podría definir su futuro profesional. Sabía que debía actuar con inteligencia y decisiones calculadas. Así, sin embargo, una sombra se alzó en su conciencia. ¿Qué pasaría si toda esta historia revelara algo que cambiaría la percepción que tenía de su difunto esposo? María nunca había considerado ser la portadora de malas noticias, pero ese momento la desafiaba a reconsiderar su papel en la familia. La duda se aferró a su mente. ¿Podría realmente ser fuerte y enfrentar lo que otros preferían mantener oculto? Con cada palabra del abogado, su espíritu se sentía dividido entre el miedo a perder lo que es seguro y el deseo de aferrarse a la verdad, incluso cuando era incómoda. Comprendía que este momento era más que un simple encuentro legal,
era una prueba de su determinación para moldear un futuro distinto. Mientras las conversaciones continuaban, se dio cuenta de que el proceso de sanar las viejas heridas y de construir algo nuevo requeriría liderazgo y valentía. Tendría que enfrentar a aquellos que pudieran estar en desacuerdo con sus decisiones, y eso implicaba confrontar no solo a la familia, sino también sus propios temores. Lo que descubran aquí podría afectar no solo su futuro, sino el de Javier y Marta, advirtió el abogado, sus palabras resonando como un eco. En ese instante, María se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con las repercusiones de la herencia, sino también con el legado de la resiliencia que debía construir para no solo sobrevivir, sino prosperar. El abogado cerró la carpeta que tenía grabada con el nombre del padre de María. Los próximos pasos son decidir cómo proceder. Yo estaré aquí para guiarlos, pero la decisión final depende de ustedes. Frente a esa bifurcación, María sintió cómo las expectativas y miedos se entrelazaban. Debía tomar una decisión que, aunque temía, también la llenaba de un motor interno que nunca había conocido. ¿Sería capaz de enfrentar los secretos que amenazaban derribar su hogar o los utilizaría como piedras para edificar un nuevo camino? Mientras abandonaban el despacho, estaba claro que el viaje apenas comenzaba. En su mente palpitaba una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desentrañar la verdad y asegurar un nuevo legado para su familia? La búsqueda de la sanación y el descubrimiento personal ya había comenzado, y aún le aguardaban sorpresas desgarradoras. María se sentía como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Las palabras del abogado resonaban en su mente mientras condujeron de regreso a casa. La finca, un símbolo de historias y secretos, se dibujaba con fuerza en su imaginación. Sabía que aquel lugar podría ser un refugio para su familia, pero también un campo de batalla para viejas rencillas y disputas ocultas. El camino a casa se sentía largo. Javier, a su lado, mantenía un silencio reflexivo. Era evidente que su hijo también luchaba con la magnitud del legado que les estaban dejando. María pensó en cómo cada vez que había enfrentado desafíos en el pasado había tenido que ser fuerte. Pero esta vez el reto era diferente. No era solo su vida la que estaba en juego, sino la de sus 2 hijos. Al llegar, se sentó en la mesa de la cocina, intentando organizar sus pensamientos. Los recuerdos de su esposo inundaban el ambiente. ¿Qué había significado realmente la finca para él? ¿Por qué había conflictos familiares que ella ahora debía desenterrar? La confusión y el miedo habían comenzado a ahogarla, pero una chispa de determinación emergió en su corazón. Este era su momento, un desafío que le exigía ser la columna vertebral de su familia. Decidió que más allá de enfrentar a los demás herederos, debía hacer un inventario de su propio ser. Era tiempo de descubrir qué habilidades y potenciales había dejado de lado. María recordó su talento para la mediación y la capacidad de conectar con las personas. Antes de ser esposa y madre, había sido una mujer con sueños, aspiraciones y una carrera como abogada. De pronto, comprendió que podía reactivarse en ese papel, no solo para resolver conflictos, sino para proteger el legado de su familia. Se sumergió en un mar de trabajo, revisando documentos antiguos que había guardado en una caja polvorienta. Recordó cómo su esposo había hablado sobre su deseo de restaurar la finca. Aquellos recuerdos estaban llenos de anhelos y promesas de futuro. Mientras leía, María sintió una profunda conexión con su pasado y con el hombre que había compartido su vida. Cada página que hojeaba le traía claridad y a la vez nuevas preguntas. ¿Qué había dejado su esposo en la finca que podría cambiarlo todo? ¿Qué secretos se escondían en esos muros? El descubrimiento de una carta antigua le dio un vuelco al corazón. Estaba dirigida a ella, escrita en una caligrafía cuidadosa, y mencionaba un legado que solo se podría revelar en el lugar que habían llamado hogar. La emoción se mezcló con la confusión.
¿Se refería a secretos que ella no había conocido? ¿O acaso se trataba de visiones compartidas de un futuro positivo que nunca llegaron a cumplirse? María supo que necesitaba desenterrar esas verdades. Sin embargo, el peso de la incertidumbre era abrumador. Mientras trataba de procesar sus pensamientos, una sensación de urgencia la invadió. Sería importante convocar una reunión familiar para discutir la finca, aunque eso implicara tensiones. Necesitaba reunir a la familia en torno a la mesa, donde podrían expresar sus deseos. Tenía que demostrar que, a pesar de los secretos y las diferencias pasadas, el amor y la unión familiar podían prevalecer. Con cada decisión, su confianza creció. Este proceso no solo la estaba empoderando a ella, sino también a Javier y a Marta. Les enseñaría a enfrentar sus miedos y a enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Un día después, se preparó para contactar a los otros herederos. Sabía que sería difícil, pero ya no era la mujer insegura que había estado en el despacho del abogado. Esta vez se sentía como una mamá guerrera lista para luchar por su familia. Mientras escribía el mensaje para la convocatoria de la reunión, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Estaba realmente lista para escuchar lo que otros tuvieran que decir? ¿Y si la verdad resultaba ser más devastadora de lo que imaginaba? Con el corazón latiendo con fuerza, María sabía que este era solo el inicio de un camino inexplorado. Sin embargo, también comprendía que el próximo paso sería crucial y se dio cuenta de que en ese viaje hacia la verdad podría haber más revelaciones que cambiarían para siempre la vida de todos. ¿Estaba dispuesta a obtener esas respuestas, aunque pudieran doler? La última palabra resonaba en su mente: enfrentar la verdad. Mientras María se sentaba en su estudio, rodeada de documentos que contaban historias de su familia, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando cada rincón con un resplandor que parecía desmentir la oscuridad de sus pensamientos. Necesitaba claridad. El peso de las decisiones inminentes la llevaba a una encrucijada. Sintió que el tiempo avanzaba demasiado rápido, empujándola hacia una reunión que podía cambiarlo todo. Se levantó, cerrando los ojos, y respiró profundamente. Era momento de establecer un plan claro. Tenía que prepararse para ese encuentro, y no solo en términos logísticos. Necesitaba enfocarse en su mentalidad. Había dejado su carrera de abogado por el bienestar de su familia, y ahora, al revivir esa parte de su vida, debía recordar las estrategias que la habían convertido en una profesional respetada. La idea de liderar la reunión la llenaba de adrenalina y miedo. Era el momento de dejar de lado sus inseguridades. Se sentó frente a la computadora, dispuesta a escribir una lista de objetivos. Primero, debía exponer la visión que tenía para la finca. La restauración no solo significaba mantener un espacio físico, sino también revivir la historia familiar, los recuerdos felices y las promesas incumplidas. La finca podría ser un lugar de reconciliación o un campo de batalla. María sabía que debía presentar su enfoque con firmeza, pero también con empatía. ¿Cómo unificar a quienes, por años, habían llevado el lastre del rencor entre ellos? Era una pregunta que aún no tenía respuesta, pero que la impulsaba a profundizar en su propio crecimiento. Mientras redactaba, imágenes de su esposo volvieron a su mente, sus sueños y aspiraciones. Aquella nota que una vez había leído la había dejado con un sentido de urgencia, pero al mismo tiempo también le generaba dudas. ¿Cómo podría construir sobre los cimientos de la historia sin traicionar las expectativas de su familia? Con determinación, decidió que por cada tema que se discutiera en la reunión, presentaría una propuesta constructiva. Al hacerlo, se comprometía no solo con su propia visión, sino con el respeto que merecía la historia familiar. Estaba dispuesta a escuchar, a recibir el dolor que pudiera surgir y también a validar el sufrimiento de quienes la rodeaban. A medida que pasaban los días en preparación, también dedicaba tiempo a hablar con Javier y Marta.
Quería que sus hijos comprendieran la importancia de este proceso, no solo como un acto de justicia hacia su padre, sino como una forma de conocerse mejor a sí mismos. En esos momentos, compartió con ellos sus recuerdos de la finca, recordándoles lo que su padre había querido para ellos, lo que él había soñado antes de partir. Tuvo conversaciones sinceras sobre el miedo que sentía, la angustia ante lo desconocido. Javier, sintiéndose inseguro como ella, le expresó su propio temor sobre lo que podría surgir. Marta, más analítica, cuestionó si acaso toda la historia familiar no era un camino hacia el enfrentamiento. Aquellas charlas la hicieron cuestionar su enfoque y, en cierto modo, fortalecieron su determinación. El día de la reunión llegó rápidamente. María se encontraba frente a un espejo, vistiéndose con un blazer que había guardado para ocasiones especiales. Era un símbolo de su vida anterior, aquella que había dejado atrás, pero nunca olvidado. Mientras la mirada intensa de su reflejo la instaba a avanzar, supo que debía afrontar la verdad, no solo la de su familia, sino la que ella misma había estado evitando. Con una combinación de ansiedad y emoción, se dirigió al lugar donde se encontrarían con los demás herederos. Sin embargo, cuando llegaba a la puerta, su corazón latía con un ritmo frenético. El eco de sus propios pensamientos la detuvo en seco. ¿Y si todo lo que había preparado no era suficiente? El temor de no poder contener los secretos a punto de ser revelados era palpable. En ese instante se dio cuenta de que el viaje hacia la verdad comenzaba mucho antes de cruzar aquella puerta. La verdad la abrazaba, no solo la necesidad de proteger su legado familiar, sino también el deseo de expurgar sus propios demonios ocultos. Al abrir la puerta, su mente giraba entre cada una de las posibilidades de lo que podía suceder. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, y aunque lo desconocido podría ser aterrador, también prometía redención. Era el momento. El eco de las voces ahora resonaba en sus oídos, y con cada paso entendió que la búsqueda de la verdad no solo era para su familia, también era una búsqueda de sí misma. ¿Podría soportar la carga que se avecinaba? Estaba lista para enfrentar no solo los secretos familiares, sino también su propio pasado. María respiró hondo antes de entrar en la sala donde los herederos la esperaban. Su corazón latía a un ritmo frenético, pero esta vez, con cada paso, sentía que se fortalecía. Había cometido errores, sí, pero había llegado el momento de asumir el control de la narrativa de su familia. La finca no solo representaba un legado, sino también la oportunidad de reescribir su historia y la de sus hijos. Una vez dentro, los miradas se encontraron. Javier, ahora consciente del peso emocional que todos cargaban, se sentó junto a ella, irradiando una renovada confianza. Marta, por su parte, pareció emocionada al ver que su madre había tomado el timón. Las emociones flotaban en el ambiente, un crisol de inquietud y expectativa. María abrió la conversación con firmeza. «Gracias por estar aquí. Sabemos que este es un momento difícil, pero la finca es solo un símbolo de todo lo que hemos compartido. Estoy aquí para que juntos enfrentemos nuestra historia». Las palabras fluyeron de su boca con una seguridad renovada. Comenzó a describir su visión para la finca, una restauración que no solo se centraría en el espacio físico, sino también en restaurar las relaciones dañadas entre ellos. A medida que compartía su plan, los rostros en la sala comenzaron a suavizarse. María tenía claro que la transparencia era el primer paso hacia la sanación. Poco a poco, cada miembro de la familia comenzó a sentir la energía de la conversación, compartiendo sus propias historias, miedos y expectativas. El tema del legado surgió una y otra vez. Cada vez que sucedía, María se llenaba de satisfacción. Aquellos secretos habían estado escondidos demasiado tiempo, y el diálogo estaba arrastrando a todos hacia una conciencia compartida.
Tu padre tenía sueños para esta finca que todavía podemos hacer realidad, dijo María, refiriéndose con nostalgia a su esposo. Ha llegado el momento de hacer esos sueños realidad, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos unirnos. Lo que siguió fue un intercambio sincero. Javier se abrió sobre sus sentimientos hacia su padre, sus historias de amor y decepción resonaban en la sala. Marta, en cambio, habló sobre el miedo de no ser valorada dentro de la familia. Las palabras amargas del pasado comenzaron a disolverse y con cada confesión las cicatrices emocionales empezaron a sanar. La conversación tomó un giro inesperado cuando Lucas, quien había sido un apoyo constante, compartió un secreto que había guardado por años sobre la herencia. Su voz era firme y aunque las palabras fueron impactantes, el peso que llevaban era liberador. La comunidad, los valores que habían sido un tabú entre ellos, empezaron a transformarse en comprensión y empatía. Fue entonces cuando María sintió una oleada de triunfo. Había logrado lo que parecía imposible. La valentía de abrir el espacio a cada recuerdo, a cada verdad dolorosa, había cimentado la relación entre ellos. Así, los tiempos difíciles comenzaron a convertirse en lecciones compartidas. El amor que hemos perdido no tiene que definirnos, afirmó María mirando a sus hijos. Estamos aquí juntos y lo que hagamos desde este momento es lo que realmente importa. Al final de la reunión, después de intercambiar ideas y propuestas para la finca, la familia resolvió crear un consejo que gestionara el proyecto juntos. María, empoderada y llena de confianza, se propuso liderar el grupo. Aquella sala que había albergado dudas y resentimientos se convirtió en un santuario de esperanza hacia el futuro. Finalmente, cuando todos se despidieron, Javier se acercó a su madre. «Gracias, mamá, por ser fuerte y por enfrentarnos a esto. Me has enseñado mucho sobre la verdad y la autoridad que podemos tener sobre nuestras vidas». Las palabras de su hijo resonaron con un orgullo que la llenó de energía. María comprendió que no solo había salido victoriosa de esa reunión, sino que había crecido como individuo. Se había transformado de una mujer sumida en dudas a una madre líder capaz de guiar a su familia a través de las tormentas. Los rayos de sol que atravesaban la ventana iluminaban el rostro de María. Sabía que todavía había un largo camino por recorrer, pero estaba decidida a hacerlo junto a los suyos. Había conquistado sus temores, y el pasado, lejos de cernirse como una sombra, era ahora el terreno fértil donde crecerían juntos nuevos sueños. Su historia era solo el inicio de una nueva etapa, una era de reconstrucción y amor sincero. La finca sería más que una herencia, sería el legado de una familia que aprendió a levantarse, un lugar donde la verdad, aunque difícil, ya no asustaba. Hoy María se redefinía como arquitecta de su destino, sabiendo que había tomado el mando de su historia, enfrentándose cara a cara con las verdades y emergiendo en un camino lleno de luz y posibilidades infinitas. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta emocionante travesía de transformación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a asumir el control de tu vida. No olvides dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta con tus reacciones sobre este final porque queremos saber qué piensas. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.